no vamos a hacer un examen online, sino un trabajo escrito con tiempo. Se los voy pidiendo ahora para, para entregar el 12 de junio. Esto después lo voy a confirmar, pero creo que el viernes 12 de junio, o sea, antes del 12 de junio sería el último día, ¿no? Si lo entregan antes, mejor. Un trabajo sencillo. Yo le voy a pedir una monografía, un trabajo escrito. Cada uno de ustedes elige una letra de tango que no hayamos analizado, precisamente, una de las que no hayamos visto, a su voluntad. Eligen una cualquiera, clásico, conocido, menos conocido, como quieran. Eligen un tango, una letra, ¿De qué año? perdón, ¿De qué año? no, de cualquier año, de cualquier época. Eso me preguntaba, ¿de qué año? No, no, de cualquier época, de cuando quieran. Eligen un tango. No, 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 cualquier, a libertad, pero que sea un tango. O sea, que sea un tango. Puede ser desde 1800, de 1900 hasta 2026. Eh, Piénsenlo, porque lo que van a tener que hacer con esa letra es trabajarla como estamos trabajando estos análisis. Es decir, hacer un análisis de todo lo que ustedes vean sobre esa letra en cuanto a recursos poéticos, herramientas, en cuanto a la técnica, las métricas, las rimas, las estrofas, todo lo que vean, tanto técnico como recursos literarios, recursos poéticos que son los que vimos, ¿no? Eh, y después hacer una evaluación propia, hacer una reflexión propia sobre esa letra que hayan elegido, ¿no? Eh, Pueden trabajar, además de los análisis que mencionaba recién, tanto técnicos como poéticos, comparar con alguna otra obra que les parezca a ustedes que puede ser vinculada. Esta letra me hace acordar a tal cosa, tiene ese vínculo con tal otra. Incluso aunque sea, ahí sí, en la comparación pueden elegir canciones de otro género, ¿no? Este tango que elegí me hace acordar a una canción de Fito Páez, supongamos, ¿no? Que yo estoy poniendo cualquier ejemplo. Eh, o me hace acordar a una película de tal, vincular, ese análisis me atrae porque salen de la letra y empiezan a pensar, a reflexionar a dónde los lleva el contenido de esa letra, ¿no? Y después hago una reflexión personal, esto de lo que decíamos recién, más allá de los recursos objetivos que encuentren en la canción, en la letra, ¿qué es lo que le pasa a ustedes con esa letra, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa? Epa, se me apagó la cámara. ¿Qué es lo que les pasa? Qué les provoca personalmente a ustedes esa letra que eligieron? Y eso no es discutible, eso es totalmente subjetivo y eso lo van a decir ustedes, lo van a decidir ustedes. Y es lo que a mí me interesa también, sobre todo para que el trabajo tenga un tono, un tono personal, ¿no? Una reflexión personal, ¿no? Esto que les estoy diciendo ahora se lo voy a mandar por escrito en alguno de los apuntes como consigna, exactamente con la fecha de entrega y todo, ¿no? Eh, Escrito en un documento de Word, yo le voy a dar las indicaciones, como mínimo 2 páginas, que es muy poco, eh, entre 2 y 6, 7 páginas, es un trabajo, es una monografía personal, ¿no? Donde les va a llevar, no es algo que se haga en 5 minutos, le va a llevar cierta elaboración. Primero, investigar, elegir la letra, no tomen la decisión de manera apurada, piénsenlo, si eligen una letra, piénsenla, a ver, me conviene esto, la puedo analizar bien, piensen en 2 o 3 letras en todo caso y vayan evaluando, a ver cuál eligen. Eh, bueno, ese va a ser el trabajo para la primera evaluación. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Si no, igual le voy a mandar, anotaron seguramente alguna de estas pautas, pero se los voy a mandar por escrito, ¿no? Profe, tango solamente, no puede, no milonga, no vals. No, no, sí, 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 claro. Ah, perdón, perdón, perdón. El tango como género incluye estas especies que se llaman dentro del tango, que son la milonga y el vals, ¿no? Tango, milonga y vals. Algunos Perfecto, profe.
algunos incorporan el candombe también, pero ahí me parece que ya nos vamos demasiado, ¿no? Tango, milonga y vals, que es el género que han escrito estos poetas, ¿no? Mansi escribió tango, milonga y vals. Eh, Discépolo no sé si tiene milongas, pero valses tiene algunos. En general, la mayoría de los autores han transitado por estas tres especies dentro del género tango, ¿no? Bien, Clarísimo, profe, gracias. Clarísimo. bien, vamos con Alevaje, así terminamos con Discépolo. Les voy a compartir. Es el mismo documento, debajo de Quien más, quien menos está Malevaje. En este caso, en Quien más, quien menos había hecho la letra y la música Enrique, acá la música de Juan de Dios Filiberto, el autor de Caminito, ¿no? Bueno, Malevaje. Decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, ahí está lo que decíamos recién, ¿no? No es que me has dado, que estoy cambiado, siempre trabaja con esa construcción del idioma, que es lo que decíamos que lo acerca al lenguaje popular. Desde el punto de vista musical, también hay una necesidad en alguna de esas melodías, porque al sacarle esa D y dejar solamente AO, la palabra se convierte en palabra aguda, la palabra grave se convierte en palabra aguda, ¿no? Decir por Dios que me has dado, decir por Dios que me has dado, se convierte en aguda. ¿Vieron? Hay un cambio musical también, ¿no? Por eso también supongo que debe ser más funcional a la canción también, esos finales acentuados al final, ¿no? Y por lo tanto tiene una sílaba menos Claro. en También la habrá que métrica. ver, es muy posible que Filiberto le haya pasado la melodía, lo mismo que hizo Mores con uno, le haya pasado la melodía, pa 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 pa, y ahí dice Polo le puso la letra, dijo esto está todo acentuado al final, entonces bueno, lo terminó así, ¿no? Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo de ayer, brillaba en la ansión. Me ve perdiendo el cartel de guapo de ayer. Hay algo raro, ¿no? El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el De cartel. guapo, De guapo Ah, ¿qué ayer? De guapo que ayer. Estoy que leyendo. ayer, sí. El Profe, guapo que ayer brillaba. ¿Eso es una sinestesia? sí. Vamos a leerla toda y después nos metemos en el análisis puntual. ¿No ves que estoy embretado, vencido y mañado en tu corazón? Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi a la sombra obstinado, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé de noche angustiado me encierro a llorar, decir por Dios qué me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Bueno, ahora sí. A ver, ¿quién abre? Hay Vamos de rimas, arriba, ¿no? Vamos de acá, ah, del principio, a ver qué vamos viendo, ¿no? rimas consonantes, ¿no? De ao, 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 Bien. varias. Eso ya está re claro, Ahí está clara, ¿no? Claro. re clarísimo. Fíjense la primera estrofa. Dao, cambiado, extrañado, embretado y maneado. No sé si me salté alguna, ¿no? Eh, y después supongo que en la primera vez también, ¿no? No, después no repite tanto. Ahí en la primera estrofa donde se ve mucho esa rima, ¿no? Bueno, hay una cosa interesante que es eh, el punto de vista, ¿no? Le habla el narrador a este amor, a esta muchacha que
lo embretó, para usar la palabra de él, lo ha dejado totalmente enamorado, ¿no? ¿Pasó algo con el audio? No, ¿no? No, te escuchamos No, bien, profe, se solo escucha que bien. no está hablando en ese sentido. Está bien, está Estamos bien. todos silenciosos. Volvemos a la letra entonces. El punto de vista también es algo para analizar en las canciones. Acuérdense de esta máxima que yo les planteo en algún momento, que es pensar quién habla y a quién le habla, ¿no? Y desde ahí se desprende el punto de vista. Acá quién habla. Hay un narrador que es un malevo o un ex malevo y le habla seguramente en ausencia, siempre cuando hablan en segunda persona, la persona no está al lado de él mientras va cantando o hablando, sino que es un relato en ausencia. Se usa mucho la segunda persona hablándole a alguien aunque no esté presente, ¿no? Eh, y el punto de vista, acordémonos también que puede variar dentro de una canción. A veces de una parte a otra empezó en segunda persona, después pasa a la primera persona, después incluso a veces cambia a la tercera. Eso puede variar, pero hay que ir viendo y teniéndolo en cuenta, ¿no? Ruth dice, había un tango que decía malevos que ya no son, claro, tinta roja, ¿no? De Cátulo. Por eso se desconoce cuando son viejos, los malevos ya no son tan malevos. Bueno, está bien lo que dice Ruth. Acá, pero acá le pasa algo a este malevo, que esto es lo interesante, ¿no? Eh, bueno, a ver, sigan ustedes hablando. A mí me genera dudas porque sí habla como contándolo en segunda persona, pero cuando dice, no ves que estoy embretado, vencido y maniado en tu corazón, parece que le hablara directamente a la persona, como en una conversación directa. Eso Claro, toda la canción es así, Oscar. Decí me por costaba decí, ¿a quién ubicar, le dice? Desde el principio, arriba, ¿a quién le dice decí? A la muchacha. claro. Decí, ¿qué me hiciste que estoy tan cambiado? Ya no sé quién soy. Me embrujaste con tu amor. ¿No ves que estoy embretado, vencido en tu corazón? O sea, le está hablando a la muchacha que lo enamoró pidiéndole una razón. ¿Qué me pasó? Que yo era un guapo tremendo y ahora los muchachos ya no me reconocen, ya no soy más el guapo que era. Eh, Sí. esa es la historia de la canción. Es un maleo que antes era un guapo que se peleaba con todo el mundo y desde que se enamoró perdió todo ese valor. No me has dejado ni el pucho en la oreja. Es un símbolo. El malevo iba con el cigarrillo en la oreja como imagen. Algunos más jóvenes ni conocen esa imagen, ¿no? Pero se usaba eso del guapo, iba con el cigarrillo en la oreja para fumarlo después, ¿no? Eh, esta imagen de que cualquiera no iba con el cigarrillo en la oreja. El trabajador común no lo usaban los malevos, los guapos, y estos que se peleaban siempre, y este no, este perdió todo eso. Fíjense, vamos de arriba. Decir por Dios que me has dado que estoy tan cambiado, tan cambiado. No sé por qué. El malevaje, es decir, los amigos, malevos como yo, extrañado me mira sin comprender, no entienden. Los malevos amigos le dicen, ¿qué te pasó, hermano? Me ven perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. Ese cartel de guapo que tenía, lo voy perdiendo porque me enamoré. Se ablandó. El amor lo convirtió en una persona frágil, podríamos decir, ¿no? Es lo que nos hace a todos. Y hasta qué, profe, y hasta qué punto lo ha cambiado que hasta ahora piensa en recurrir a Dios en este momento, que son los peores, ¿no? Porque dice, ya no me falta más que ir a misa e hincarme a rezar. Es Claro, como que claro. no es algo que haga comúnmente un Claro, guapo. un malevo, el cliché del malevo, la maqueta del malevo, nunca lo vamos a ver yendo a misa a rezar, porque el malevo es otra cosa. Y él dice, me Pero falta uno solo, porque ya estoy tan cambiado. Por eso tiene un tono casi, no voy a decir humorístico, pero no es un tango dramático, es un tango irónico, donde casi graciosa la imagen del tipo que era un guapo. Fíjense, vamos a seguir, porque hay partes más interesantes todavía. Te vi pasar
acá donde relata qué es lo que le pasó a él, ¿no? Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, ya, lo mató, lo enamoró, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de guapear, perdió todo. Solo con verla fue tal el embrujo que le produjo, el enamoramiento que le produjo tan rápido, que perdió todo lo que tenía de guapo, la fe, el coraje, el ansia de guapear. Y ahí es donde dice, no me dejó ni el pucho en la oreja, de aquel pasado malevo y feroz. Ese pasado, lo perdió. Ahí es donde marcaba Susana. Ya no me falta para completar más que la misa en Carme a rezar. Fíjense, ayer, de miedo a matar, en uno de esos encuentros que tiene cualquier malevo, en vez de pelear, me puse a correr. ¿Por qué? Porque si lo mato al tipo, tengo dos opciones. O si me peleo con el tipo, mejor dicho, tengo dos opciones, a la sombra o finao. Es decir, o me meten en cana porque lo mato, o me mata él. Cualquiera de, de las dos opciones significan que te voy a perder, le dice al amor, ¿no? Entonces, me vi a la sombra o finao, es decir, me vi en cana o muerto, pensé en no verte y temblé. Esta imagen es maravillosa. ¿Cómo un guapo tembló por pensar en que no le iba a ver más? ¿No? Dejó de ser guapo, dejó de ser el malevo, el guapo, y se convirtió en un hombre enamorado, ¿no? Esto es lo maravilloso de esta letra, ¿no? Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar, decí por Dios que me has dado que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. A ver, el chat. Marcela dice, cuenta lo vulnerable que puede ser un hombre de enamorarse. Exactamente, exactamente. Esa es la idea de la canción. Cuando nos enamoramos, somos vulnerables, somos frágiles, perdemos. Bueno, pero es una letra de Ese una nunca época fue, donde esto es No, algo irreal Raúl, prácticamente. ese nunca fue guapo. Era amargo de entrada nomás. claro que dice acá, muy simpático. Repetime, Susana, porque se juntó con la otra y no te Que toda esta historia está contada en una época irreal, porque los guapos en general trataban de no enamorarse precisamente para no dejar una familia, para no dejar un pasado, y como que no se permitían el amor. Y entonces es como que es algo Claro, ilógico. claro, claro. Sí, hay que ubicarse en la época. Ya no hay más guapos de esos que andaban con el cuchillo y se peleaban en las esquinas. Bueno, hay Profe, otro tipo de guapos. a mí me gustaría contar que me gusta mucho esta reflexión del abandono de la violencia por la ternura, ¿no? Claro, Como este juego que él hace de todo el tiempo de imponerse como extraño la violencia en mi vida, pero a la vez no puedo pensar un mundo sin vos, pero a la vez eso lo acompleja continuamente, porque había algún tipo de esta idea del dejar de ser, ¿no? Para transformarse en otra cosa que muchas veces genera miedo. Y yo claro. creo que es como una sensación Por eso es muy de irreal. enamoramiento, digamos, en general. Sí, no, está muy bien la apreciación de Federico. Claro, cambió ese pasado por la ternura, no sé cómo lo dijo muy bien, ¿no? Es cierto. Quiero leer ahí en el chat que Sandra dice, el malevaje extrañado, la conjugación de malevaje con que estén como sorprendidos los malevos, sorprendidos, me parece que le da como ternura a la idea de malandras. Claro, están medio también sorprendidos y decepcionados, ¿verdad? Dejaste de ser como nosotros, ahora sos un enamoradizo cualquiera, como los demás, ¿no? Eh, bueno, esta persona que tiene el número, que al final ya no sé quién es, dice, se siente tan cambiado que no se reconoce. Profe y compas, trato de hacer esta diplomatura, lamentablemente todavía tengo que trabajar mucho. No quiero faltar al respeto, bueno, está bien, no hay problema. Profe, Espera que leo el chat. Ariana y Nahuel dicen, Elizabeth no fue para vos mi comentario. Ah, bueno, está bien, está bien. Sí, ¿quién hablaba? profe, en El hombre de la esquina rosada pasa esa situación de un hombre que se va a enfrentar a otro guapo y por miedo a morir huye de la escena. Y él estaba enamorado de la lujanera, pero decide huir del lugar para cuidar su vida. Sí, Y sí, el malevaje lo desprecia después.
Sí, no sé si es el mismo caso, pero es cierto, hay un paralelo ahí, ¿no? Hay un paralelo en el sentido de que se niega a pelear, ¿no? Y la Lujanera se va con el otro porque elige el coraje, ¿no? O sea, Claro. eh, bueno, Profe, disculpe. ¿cómo? ¿Alguien Sí, habló? sí, había escrito algo como, nada, como pensando en esto que estaban hablando usted y los compañeros, y anoté algo como, no sé si estará bien, pero es como, la narrativa de la letra corrompe la característica del personaje. No sé si estará bien. A ver, repetime. La narrativa de la letra corrompe la característica del personaje, porque no estamos hablando de un nombre común, estamos hablando de un hombre con determinadas características, ¿no? Y son como opuestos. Eso, nada, como interpreté eso. Sí, está bien. No sé si entendí bien lo que quisiste decir, pero el personaje es un guapo que, como decía Susana, ya no hay más esos guapos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una letra de la década del 30, donde el personaje es un guapo que al enamorarse pierde todos los atributos de los guapos de la época, ¿no? De la indiferencia frente al amor, por ejemplo. La indiferencia frente al amor. Como decía Federico, elige la ternura, elige el amor. O sea, porque no se arrepiente mucho, ¿eh? Él dice, no sé qué me pasa, dice, dice el guapo. Pero cuando tuve que pelear, rajé, porque pensé en no verte y temblé. Esa imagen, temblé, que los guapos no tiemblan, y menos por miedo a dejar de ver a la muchacha, ¿no? O sea, es una escena, esta letra me parece que es una de las más lindas, más originales, ¿no? Es una letra que Profe, no sé si lo corrompe, yo creo que lo humaniza más que... no, pero está bien, claro, está bien lo que decís. Es lo mismo, no se contradice, corrompe el estereotipo, claro que lo humaniza, claro, es eso. Profe, podemos decir que el personaje tiene una crisis de identidad porque dice no sé más quién soy, ¿no? Claro, claro, se reconocía como guapo, ahora que ya se da cuenta, está experimentando una nueva vida que es nada más y nada menos que el amor. Y no le cuesta reconocerse todavía. Lo único que me falta es ir a rezar. Eh, esto es lo original de esta canción, ¿no? Ahora, a Profe, la distancia podemos decir hasta simpático de la canción, ¿no? Sí, David. habría una oposición neta entre Malevaje y quien más, quien menos. Acá la ternura y el amor lo rescatan, por llamarlo de alguna manera, de lo malo. Y en quien más, quien menos, el amor de la niñez se transformó en el drama de la mujer bailando y en el cabaret y etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Bueno, una de las cosas que tiene la obra de Discépolo es que, como decíamos en algún momento, como son pocos tangos los que hizo, no escribió mucha, no tiene mucha obra, tiene 30 y pico de tangos. O sea, comparado con la obra de otros autores como Cadícamo, Espósito, tienen cientos de tangos escritos. La obra de Enrique es más breve y tiene esta característica de que todos los tangos, o la mayoría, siempre buscó una mirada original. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando escribe uno, cuando él explica la letra de uno, él dice, el drama del hombre que ha sufrido por amor y tiene miedo de volver a enamorarse, no había sido contado nunca en un tango, por eso le interesó. Y siempre busca, si ustedes ven la mayoría de incluso en el tango uno que dice, bueno, es una canción de desamor, no, pero hay algo ahí que era original, que nunca se había contado en un tango. Y él busca, siempre y casi siempre lo logra, eh, tener una mirada original. El malevo que se enamora y empieza a desentenderse de su vida pasada, nunca había sido contado en un tango. Sí, Fede, decime.
Sí, profe, yo quería, porque el compañero dijo como que abandona la mala vida previa, y yo no creo que sea como que él lo plantea como algo malo su vida previa, sino creo que lo que la voz plantea es el miedo a la transformación, el miedo al cambio de su propio ser. No sé si lo reconoce como algo malo o algo bueno. No, no, Incluso claro, claro. a veces como que duda de lo que le está pasando sea bueno, sino como que se retrotrae sobre sí mismo. O sea, nadie quiere verse como un cobarde. Y yo creo que eso incluso para un malévolo lo lastima. Claro, claro, exactamente. Acá no hacemos un juicio, más allá de que nosotros podemos tener nuestra opinión, pero el malevo, él no piensa que su vida anterior era mala, está claro. Lo que sí está, bueno, uno dice ahora, a distancia, bueno, la vida del malevo era una vida mala, ¿por qué? Porque el tipo mataba, salía, se peleaba, le cortaba la cara a cualquiera, más vale que era mala. Ahora él no pensaba eso, porque era su vida normal. Ahora como dice Mónica, se ve vulnerable eh, y, y- y le cuesta, no es algo que dice, bueno, cambié, dejé de ser malevo y ahora me enamoro. No, es justamente lo que plantea la letra, es esa confusión que tiene en la cabeza. No entiendo, decís, por Dios, ¿qué me has dado que estoy tan cambiado? ¿No? Esta es la gran genialidad de Enrique en esta letra, ¿no? Además, ya el nombre mismo que habla del malevaje, bueno, el malevaje tiene sus características, tiene sus formas de acción, de actuar, de moverse. Evidentemente él con esto quedaba fuera para ese grupo al que pertenecía. Claro, Entonces, claro, exactamente, lo miraban extrañado, así, ¿qué le pasa a este? Antes era de los nuestros y ahora es un enamorado cualquiera, ¿no? Eh, Bien. No me quedó nada y leímos todo el ¿Puedo chat. agregar algo que me llama la atención en este sentido, que si bien es un tango escrito, perdón que no me acuerdo en qué año, pero es muy muy viejo, sigue siendo, digamos, tan actual como en estos tiempos esto del amor, ¿no? Que te lleva a generar grandes cambios en la vida, o sea, cualquier tipo de amor, donde uno se enamora no sé, es como que te lleva por ese camino de decir, bueno, el gran cambio. Claro, Digo, filosóficamente hablando, que es algo que se escribió y se contó de una manera, en este caso se contó un malevo, pero si lo sacás, le sacás toda la, la atmósfera del malevo sigue siendo en la actualidad, o sea, el ser humano se enamora y puede hacer un cambio de 180 grados en todo sentido, ¿no? En claro, su vida. claro, Es una cosa que eternamente va a ser humano seguir o sea, este tema va a resonar en la humanidad hasta el infinito, porque es algo intrínseco al ser humano amar y cambiar y modificar por el amor. O sea, me claro, llama la atención que lleva a eso, ¿no? A mí bueno, me llevó a esta reflexión. Decir, bueno, claro, claro. Bueno, lo que tienen, sí, 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 sí. Sí, no sabemos si no, está bien pensar sobre esto, porque él le pregunta, ¿qué me hiciste? Pero tampoco dice en ningún momento, quiero volver a ser un malevo y pelearme como antes. Él ahora admite que imaginó, fantaseó que no le iba a ver más y tembló. O sea, hay algo que es tampoco ingobernable. en ningún momento dice si es recíproco o no. Eso no se Ah, sabe, no no, lo viste, dice. sí, es cierto, es cierto. No sabemos si era una vecina que pasó y nunca lo saludó o si es un amor que se instaló en su vida, ¿no? Ruth dice, ¿qué tango pasó de moda? ¿El organito o el siglo XX? Pero ahora seguimos lo mismo. Sí, es cierto. Las grandes canciones lo que tienen es que son eternas, ¿no? Profe, a Nosotros, mí me gustaría hacer un paralelismo, porque esta letra me hizo acordar a una canción de cumbia de Pibes Chorro que se llama Sentimiento Villero, que toca la misma temática, eh,
pero en vez de él haber cambiado, sino que narra de que su novia la deja por no haber cambiado, digamos, esa vida de delincuente y Ah, está bien. entonces, como la misma perspectiva, o sea, narra ese hecho doloso, pero desde el punto de vista de no haber podido cambiar, ¿no? Que es una canción que seguro la conoce, que empieza triste y solo me refugio en mi guarida, ¿no? Muy conocida. ¿Cómo se llama? Sentimiento Villero, creo que se llama. ¿Es de Pibes Chorros? Es de Pibe Chorro, sí. Me hizo acordar digamos, como dos caras de la misma moneda, de la misma temática, en dos tiempos muy distintos, pero con ritmos muy populares, a Dice, su vez. estaba anotando porque no la conozco y la quiero chequear. ¿Sentimiento Villero? Sí, bueno. Ah, interesante el dato también, ¿no? Creo Sí. que ahora ya no dejan la mala vida, sino que no es como que se enamoran, ahora ya no se enamoran más, es como algo así, ¿no? Con respecto a la cumbia villera, que dijo recién. Ah, está bien. Bueno, ¿no se puede decir que ahora no se enamoran más? No entendí. Y en el género, bueno, aparte es distinto género, ¿no? Musical, pero con respecto a lo que dice la letra, ¿no? Ah, no conozco tanto, pero no creo que no se enamoren más. Digo, igual no lo sé, desconozco, no conozco el género. Bueno, cerramos, ¿no? Interesante también lo que decíamos antes, no me acuerdo quién lo comentaba, eh, creo que era Nahuel, en el sentido de que cuando nos metemos con una letra, hacemos una primera lectura y pasan dos o tres cosas y cuando nos empezamos a analizar, y sobre todo cuando hay un análisis así tipo coral, entre varios, porque cada uno aporta una mirada distinta, algo que, guau, mira, no se me había ocurrido, o sea, mira qué interesante, ¿no? Y vamos viendo todo el contenido que tiene algunas de estas letras, sobre todo las letras que son profundas, también bien escritas, ¿no? Todo lo que hay detrás, ¿no? Insisto, más allá de algunas cuestiones objetivas, que son que primero aparecen, las cuestiones poéticas, y después todo lo que nosotros vamos trabajando en la interpretación, ¿no? Que tampoco le pusimos cosas que no estén en la letra. No es que dijimos, ah, no, para mí lo que pasa es que el tipo se llevaba mal con la madre y por... No, no metemos nada que no esté, porque vieron que a veces suele pasar, uno en la letra le pone cosas que, bueno, pero no están dichas en la canción. Uno ya, nosotros hicimos un análisis con todo lo que decía la letra, ¿no? Incluso creo que Camila fue que dijo, pero no sabemos lo que piensa ella. Claro, no está en la letra lo que piensa ella sobre el mallego, ¿no? Bueno, cerramos Malevaje. ¿Cómo estamos de hora? ¿Quién se está por ir? Nahuel y Areana, ¿no? Se van. Bueno, cuando quieran, ¿eh? Que les vaya lindo. ¿Van a bailar? Él va a cantar, va con el dúo y vamos a bailar un tema antes, como inicio. Bien. ¿Qué cantás? ¿Tango o es otro género? Sí, tango. Ah, bien, 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 bien. ¿Tangos Sí. clásicos? Y tangos clásicos, sí, hoy tangos clásicos, sí. Con un violinista, tengo un dúo, o sea, yo toco la guitarra, canto y con un violinista. Bien. Y antes vamos a bailar Bahía Blanca con Ah, Ariana. bien, qué lindo, Bahía Blanca. Sí. Di Sarli. Metan tangos nuevos, busquen repertorio de tangos nuevos, que hay un montón de No, cosas distintas. yo canto también tangos nuevos, canto también algunos tangos nuevos, sí. O sea, me gusta ahora en el repertorio que estoy haciendo, no, pero en algún momento quería hacer Ciudad de Nadie, que es el tema que voy a hacer voy a analizar para el trabajo, creo, que justo le comentaba bien. Me gusta Schwarman, me gusta, no es tan nuevo, pero bueno, es más o menos del 2000 en adelante. Sí, Y sí. yo tengo algunas cositas también, pero bueno. Ah, bien, 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 buenísimo. Bueno, de Ciudad de Nadie es un tango precioso, Alejandro es un querido amigo, talentoso. Sí, cuando decimos tangos nuevos, decimos desde mediados de los 90 para acá, digamos. Sí, Sobre todo sí. el siglo XXI, pero que toda esta movida empezó a mediados de los 90, ¿no? Con Patricia Barone,
con el Tape Rubin y todo eso. Sí, del Tape Rubín, alguna vez he cantado alguno de los tangos de él, los he cantado también. Sí, sí. Eh, Hay mucho material, hay mucho material, hay muchas autoras mujeres que han aparecido, sobre todo en los últimos 10 años, que tienen cosas muy lindas. Entre ellas Patricia, que no escribía antes y empezó a escribir tangos en los últimos años y ha escrito cosas muy lindas, ¿no? Y otras autoras mujeres. Esto lo vamos a ver mucho en la segunda mitad de la cursada. Hacia el final, como es medio cronológico, vamos a terminar con un par de clases dedicadas a los tangos actuales, ¿no? Después tengo que escuchar tus tangos también. Bueno, cómo no, cómo no. La otra vez justamente le contaba a un chico que toca murga, que estaba contando que cursaba con vos y me dijo que escribís canciones de murga también. No sé si será o no, yo la verdad que no sé, yo le dije no Eh, sé. También, ¿con quién era que hablabas? Con Abel Momo. Él tocaba en Despelotango y es murguero. Es Ah, murguero. sí, ya sé quién es. Sí, sí. Yo lo conozco Eh, porque lo conozco de una comparsa de candombe que también yo estoy ahí, así que sí, sí, digamos que yo escribí, básicamente se me reconoce más en el ambiente de tango, pero también dentro de las canciones de Murga Porteña, ¿no? No Murga Uruguaya, ¿no? Murga Porteña, hice algunas yo soy letras murguero también. para Coco Romero y para algún otro músico. De hecho, Fantasma de Luna, que es la canción que nombraba recién Susana, en el arreglo de Raúl Garelo, la introducción es de Murga, porque en la canción habla un poco de los murgueros de Saavedra, que es un tango, lo que está funcionando, pero metí un arreglo de Murga, ¿no? O sea que sí, a veces hago eh, aisladamente algunas cosas de Murga, dice. Bueno, bueno, profe, Profe, nos tenemos que ir Nos me vemos. está tocando el timbre el violinista. Bueno, chao. Merde buena para semana, hoy. buen fin de semana. Chao. Chao, chao. Andrea, decime, Sí, yo me quedé con una duda del malevaje. decime. No sé si están en una milonga o la ve pasar en una calle o qué onda, porque dice, te vi pasar tangueando taneras con un compás tan hondo y sensual. No sé si estaba bailando la chica cuando la vio o cuando la vio pasar por la calle, porque como dice, No, te vi pasar tangueando. claro. Da la impresión, para manejar no solamente con lo que está escrito, que el andar que tenía la muchacha era medio como canyengue, como altanero, como tanguero, ¿no? Eh, que tenía un andar muy sensual, pero la vio pasar, ¿no? No da la idea de que la vio en una milonga, en algún lugar de baile, bailando, sino que la vio pasar caminando. Esa es la idea que pareciera, a mí me da para entender eso, ¿no? Pero me Eh, quedó con la duda cuando decía tangueando, por eso dije Sí, sí, tangueando es cierto, una palabra que da la idea de cómo que iba caminando como si estuviera bailando, ¿no? Es una imagen simbólica, ¿no? Elías dice Mariana Mazú, gran amiga Mariana, y ahora está componiendo también. Ella empezó también, otra de las que empezó cantando y en los últimos años empezó a componer algo. Y la chicana, por supuesto, ha hecho Stoll, es un monstruo, y Lola. eh, Albornoz Thyssen dice, disculpe, profe, ¿hay letristas de tango mujeres conocidas de esta primera mitad del siglo XX? Sí, vamos a hacer también una clase, la tengo preparada. Por ahí ahora que me decís lo hacemos para la próxima, donde algunas mujeres que no hay tantas, y vamos también a trabajar sobre eso, porque algunas incluso firmaban con nombre de varón, hay toda alguna cosa y han quedado ocultas durante décadas en la historia del tango, y en los últimos años se está rescatando esa obra. Yo siempre difundo, hay dos o tres autoras mujeres que es interesante para trabajar. Así que por ahí le mando el apunte para la próxima clase. ¿Algo más? Bueno, yo les mandé un apunte eh, que no sé si habrán tenido tiempo de mirarlo, que es el apunte de simbolismo, eh, que me interesa porque, bueno, así como vimos que el modernismo fue una corriente
que fue muy influyente en el tango, porque la mayoría de los poetas de tango de los primeros años estaban bajo el influjo del modernismo. En realidad todo el mundo entre 1900 y 1930 estaba muy influenciado por esta corriente creada por Rubén Darío. Después, a medida que va desarrollando la letrística, el tango, que van incorporándose nuevos autores, comienzan a tener otras influencias, porque además lo que tienen también como característica la mayoría de los autores de tango que se fueron acercando, esto también lo mencionamos, Mansi, Discépolo y los que vamos a seguir viendo, Homero Espósito, Cátulo Castillo, Horacio Ferrer, en general eran gente muy culta, gente que en algunos casos tenían una formación académica y en otros casos, aunque no fuera académica, una formación empírica muy, muy poderosa sobre la cultura. En el caso de Discépolo, que no estudió en ninguna universidad, pero tenía una gran cultura, y otros que sí tenían estudios académicos, ¿no? Entonces empiezan a tener información sobre muchas corrientes poéticas y literarias en general que influyen en su obra. Y el simbolismo, que es anterior al modernismo, es una de las corrientes más amadas por los poetas de tango, ¿no? Incluso van a encontrar muchas veces cuando uno se mete con la biografía de los grandes poetas, que todos se reconocen deudores de la corriente modernista, ¿no? Sobre todo, tenemos que decir, perdón, simbolista, estamos en el simbolismo, ¿no? Tenemos que decir sobre todo de la obra de Baudelaire, ¿no? Que es el creador de la corriente simbolista y que es uno de los poetas más influyentes en la historia de la poesía universal. Todo el siglo XX cae bajo el influjo de la obra de Baudelaire, francés, y especialmente los poetas de tango. Hay una influencia muy fuerte de la cultura francesa en las letras de tango, ¿no? Y sobre todo de Baudelaire, porque para muchos es considerado como para decirlo de alguna manera sencilla, el creador de la poesía moderna. La poesía moderna nace, podríamos decir, que nace con Baudelaire, ¿no? La poesía clásica, la poesía viene de por incluso muchos siglos atrás, y cuando llega el siglo XIX, aparece Baudelaire y cambia un poco el camino de cómo se venía desarrollando la poesía. ¿Por qué? Porque incorpora un montón de cosas que no existían en la poesía y que van a ser tomadas de ahí en adelante para siempre, ¿no? Incorpora el concepto de la modernidad. La modernidad, que es algo de lo que se habla mucho ahora, en realidad nace con el París del siglo XIX, ¿no? La primera ciudad cosmopolita, una ciudad a mediados del siglo XIX, que es una ciudad que tiene esta imagen de la modernidad, ¿no? Hoy se entiende como modernidad otra cosa, ¿no? Pero aparece por primera vez la idea de la modernidad en Baudelaire. Estamos hablando de la mitad del siglo XIX, ¿no? El primer libro de Baudelaire sale alrededor de 1857, por ahí, ¿no? En un momento donde la corriente literaria que gobernaba, sobre todo Europa, era el romanticismo. Es decir, lo que imperaba en ese momento era esa corriente de Víctor Hugo, de Keats, de Kipling y una serie de poetas que trabajaban la corriente del romanticismo, que era una corriente que trataba en la poesía de referirse a los temas nobles, ¿no? A los temas importantes, a los pensamientos puros. No romanticismo porque hablaba de romance, sino porque el romanticismo engloba esta idea de, de los valores de la belleza, el amor, la belleza, la verdad, la justicia, estos valores nobles, ¿no? De eso se trataba el romanticismo, para definirlo rápidamente, ¿no? Cuando aparece Baudelaire, rompe con eso y empieza a incorporar un montón de la mano de la modernidad, de la idea de la modernidad. Baudelaire sale a la calle, sale a ese París novedoso y empieza a incorporar otros temas que él ve en la ciudad, ¿no? Entre ellos el alcohol, los excesos, las drogas, el sexo de manera más
no explícito como se entiende hoy, sino de una manera más nombrada de otra manera, no tan romántica y más oblicua, sino más directa, ¿no? Todo eso provoca un tipo, es la Belle Époque, como dice Federico, exactamente, es la Belle Époque, lo que se conoce como la Belle Époque. Todo eso genera una, una movilidad muy fuerte en la realidad de la poesía en Francia y que después se traslada al resto de Europa, ¿no? A tal punto de que su primer libro, que se llama Las Flores del Mal, fíjense que el título ya nos dice algo, ¿no? Por supuesto, en el 2026 Las Flores del Mal es una cosa que nos pasa desapercibido. En 1957 sacaron un libro que se llama Las Flores del Mal. ¿Cómo del mal? ¿Cómo las flores es algo bonito? ¿Cómo del mal? Empieza esta idea de lo, incluso hasta de lo, del infierno, del demonio, de lo satánico, no como culto, sino como empezar a convivir con eso. Empieza a hablar Baudelaire de la fealdad, de lo horrible, que algo que era que no entraba en el universo de la poesía, ¿no? A tal punto de que este primer libro, Las Flores del Mal, tiene muchos problemas. Se lo prohíben, lo judicializan a Baudelaire, lo amenazan con meterlo preso. Hay una censura, en la primera edición sale con muchos poemas que son censurados, prohibidos. Después hay ediciones posteriores donde él va incorporando eh, esos poemas que habían sido censurados. De manera que, bueno, esto produce un efecto revulsivo en el mundo poético de esa época, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Los jóvenes se identifican con la poesía de Baudelaire, ¿no? Los jóvenes que nacen al amparo de esta poesía de Baudelaire dicen, esto es lo que nosotros queremos, los jóvenes rebeldes de la época, dicen, esta es la poesía que nosotros queremos, ¿no? Y ahí aparecen algunos autores como Verlaine, como Mallarmé o Rimbaud, que son poetas que adscriben a este movimiento creado por Baudelaire, que se dan a llamar el simbolismo, ¿no? Donde Baudelaire plantea algunas cuestiones que son las que van a cambiar la mirada de la poesía y que es lo que va a llamar la atención a estos jóvenes, donde una de las cosas que se plantea es que nosotros como poetas tenemos que generar sensaciones, no tanto transmitir valores nobles, no nos interesa tanto incluso el asunto de la poesía, es decir, el tema, que era lo más importante para los románticos, sino generar sensaciones. Y plantea algo muy interesante, que es lo que se conoce como la teoría de las correspondencias. Es decir, Baudelaire va a plantear que hay una correspondencia entre el mundo del alma humana y la naturaleza. Esto es algo novedoso, que para nosotros puede pensar algo. Siempre hay que ubicarse en la época, estamos hablando del mediados del siglo XIX, incluso en la época victoriana, donde la moral estaba muy reprimida, ¿no? Entonces, esto que aparece con Baudelaire es muy, muy novedoso, ¿no? Esta teoría de las correspondencias plantea que hay una unión, una comunicación entre la naturaleza y el alma humana. Y eso, poéticamente, se va a transmitir a través de un recurso poético que es la sinestesia, que es justamente la mezcla de los sentidos y la mezcla de los sentidos y los sentimientos. Por eso los sentidos, lo que vemos de la naturaleza, vamos a ver el poema Correspondencia, ¿no? Que es precisamente lo que nos interesa. Este es el apunte que yo les pasé, ¿no? Vamos directamente al... Bueno, fíjense, bueno, después vamos con la bendición. Vamos con Correspondencia, que es el poema que yo les quiero hablar, porque es el poema tal vez más importante de Baudelaire, porque marca justamente donde la teoría, plantea la teoría de las correspondencias, ¿no? A partir de acá, cuando se habla de Baudelaire, se habla del creador de la teoría de las correspondencias, ¿no? Esta es una traducción, por supuesto, ¿no? Es un soneto francés, y acá está la versión original en el apunte, pero esta es la traducción, ¿no? Y él dice,
La natura es un templo donde vivos pilares, la naturaleza es un templo, dice, donde esos pilares vivos que tiene, la naturaleza deja salir a veces sus confusas palabras. La naturaleza nos habla, dice Baudelaire. Por allí pasa el hombre entre bosques de símbolos que lo observan atentos con familiar mirada. El hombre se empieza a vincular con el hombre en tanto ser humano, ¿no? Se empieza a vincular con la naturaleza. ¿Y qué es lo que sucede? Como muy largos ecos de lejos confundidos, este diálogo entre la naturaleza y el ser humano, ecos confundidos, en una tenebrosa y profunda unidad, vasta como la noche, como la claridad, y acá viene la clave. Perfumes y colores y sones se responden, se corresponden, se hablan, dialogan. Es decir, los perfumes, los olores, el olfato, los colores, la vista, los sones, los sonidos, todo eso empieza a dialogar con el ser humano. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños. Esta imagen del siglo XIX lo volvió loco, ¿no? Como perfumes frescos como carnes de niños, ¿no? Dulces como el oboe, verdes como praderas, y hay otros corrompidos y ricos y triunfantes, ¿no? Perfumes dulces, perfumes, ahí lo mezclan ya con con el gusto, y el oboe es un instrumento musical, con el sonido. Fíjense cómo él ya empieza a mezclar todo eso, ¿no? Y a la vez dice corrompidos, o sea, hay cuestiones que tienen que ver con el alma humana, ¿no? Que la expansión poseen de cosas infinitas. Como acá empieza a enumerar una serie de cosas que las pueden buscar, que tienen que ver con los perfumes y con los aromas, ¿no? El almizcle, el ámbar, el benjuí o benjuí. Ahí vamos con eso, Sandra, exactamente. Que caminan, que cantan los transportes del alma y los sentidos. El alma y los sentidos, ¿no? Esto es lo que plantea la teoría de las correspondencias, ¿no? Y a partir de acá empiezan a trabajar fuertemente los poetas con este recurso que es la sinestesia. No es que antes no existiera la sinestesia, existía, pero ellos lo van a plantear como el recurso estrella, porque van a empezar a mezclar los sentidos. Vamos a ir a lo que decía Sandra. Susana dice, claro, es un soneto. Vamos a ver en algún momento la estructura del soneto más técnicamente cómo es, ¿no? Pero lo que escribe Baudelaire, como la mayoría de los poetas franceses, escriben muchos sonetos, ¿no? Es decir, son poemas que tienen una estructura fija, ¿no? Son 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos, ¿no? Entre estos poetas que adhieren al movimiento simbolista están, como decíamos, Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire y Verlaine y algunos otros. Y entre ellos Verlaine, Paul Verlaine, escribe un ensayo donde analiza un poco lo que está sucediendo en el panorama poético de ese momento, que se llama Los poetas malditos, ¿no? Él mismo define a partir de ahí, crea esta denominación que después se va a tomar en muchas otras disciplinas, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Poetas malditos, cineastas malditos, actores malditos. Son lo que quiere decir Verlaine, que son estos poetas que de alguna manera están, no son aceptados por la sociedad, por el establishment poético, ¿no? Son de alguna manera rebeldes, que colisionan con lo establecido. Por eso se va a utilizar también esta denominación para todo otro tipo de artistas que también producen lo mismo, ¿no? Los cineastas malditos son estos cineastas no todo reconocidos, a veces marginales, a veces de culto. Bueno, a eso se refiere Verlaine con su ensayo Los poetas malditos, donde él se incluye, por supuesto, ¿no? Profe, ¿y Carriego entraría dentro de esa descripción? Digamos, de ¿Cómo? acá, Carriego, Evaristo Carriego, ¿entraría dentro de esa descripción? No, Carriego es un poeta con influencia modernista y también simbolista, pero no es un poeta maldito. Es un poeta... Lo que pasa es que todos los simbolistas y después los modernistas van a influir en un montón de poetas, pero bueno, no todos van a ser como los simbolistas, en este sentido, tan transgresores. Primero por la época. Decir lo que decía Baudelaire,
100 años después no tiene el mismo efecto que cuando lo dijo Baudelaire, ¿no? Y entre ellos aparece alguien que es interesante para mencionar, que es el caso de Rimbaud, Arthur Rimbaud, que es un poeta amado por generaciones enteras, uno de los poetas que más se identificó con las generaciones del rock anglosajón de los años 60 en adelante, incluso también cuando nace el rock nacional acá, algunos de esos primeros rockeros nuestros también son lectores de Rimbaud, de los poetas malditos en general, pero en especial de Rimbaud. Rimbaud pegó muy fuerte en las generaciones jóvenes a lo largo del siglo XX, ¿no? Es un caso muy interesante y muy extraño también, porque Rimbaud fue una especie de niño prodigio. Desde muy niño empezó a escribir poesía, a 9, 10 años, y a leer y a escribir, a tal punto que, pensemos siglo XIX, ¿no? Esto preocupa a la madre de Rimbaud, que lo lleva al médico. El médico le dice que le saque los libros porque se va a enfermar, porque esto no está bien. Fíjense, ¿no? La mentalidad de la época. Rimbaud crece enfrentado a su madre en la infancia y en la primera adolescencia, se escapa de la casa un montón de veces, por suerte tiene una fuerza de voluntad muy potente, muy poderosa, que le hace seguir peleando por su objetivo, que es el de escribir poesía, ¿no? Cosa que lo hace enfrentarse a su madre, ¿no? Rimbaud empieza a mandar cartas porque él no vivía en París. Rimbaud vivía, no recuerdo bien la ciudad donde nació, pero vivía en una localidad lejana del interior de París. ¿Dónde? No escuché. Bueno, se corta, escribe. No, es un eco. Es un Se eco de escucha alguien que tiene prendido. Está bien. Charleville. Bueno, era de ahí, sí. La cuestión es que le empieza a mandar cartas a los poetas más importantes de la época, del momento, con sus poemas, diciendo, bueno, yo soy un joven francés del interior que escribe poemas. Y nadie le contestaba, por supuesto, eran poetas muy consagrados, hasta que le llega una carta a Paul Verlaine, uno de estos poetas, el que precisamente escribió el ensayo. Le llega una carta a Verlaine, y Verlaine, a diferencia de todos los otros poetas, dice, pero este muchacho es interesante. Se empieza a cartear con él y dice, no, este muchacho es muy talentoso. Y lo invita a que venga a París a visitarlo, a instalarse, a conocerse, conocían por carta, y porque vio el valor poético que tenía Rimbaud, ¿no? La cuestión es que llega, incluso siendo menor de edad, creo que llega a los 16, 17 años a París, a la casa de Verlaine, y acá explota el mundo, porque Rimbaud hace un desastre total, y digo desastre muy entre comillas, porque llega a París y él, adolescente como era y transgresor como era, empieza primero se pasaba todo el día emborrachándose y tomando no sé cuáles serían las drogas de la época, pero consumiendo todo lo que se le cruzara a mano. A la noche llegaba totalmente desaliñado, borracho y drogado a las reuniones literarias y hacía un desastre todo mal. Él se instala en la casa de Verlaine, que vivía con su esposa, se enamora de Verlaine, no de la esposa. Verlaine se enamora de él, se escapan los dos, se van a otra ciudad. Bueno, casi lo mata una vez, casi mata a otro poeta. O sea, todo lo que hizo Rimbaud fue transgresor, ¿no? Escribe 2 libros, Rimbaud. El primero se llama Una temporada en el infierno, donde narra de alguna manera toda esta primera experiencia en París. Fíjense los títulos, ¿no? Una temporada en el infierno. Digo, porque los títulos eran muy importantes, se trabajaba con esta idea. De hecho, recién Fede nombraba a Carriego. Carriego, el primer libro que edita, se llama Misas herejes. O sea, todo eso de alguna manera la herencia simbolista también, ¿no?
Rimbaud escribe ese libro, Una temporada en el infierno, después escribe Iluminaciones, otro libro, no sé si hay un tercer libro más, no me acuerdo ahora, pero a los 21 años decide no escribir más poesía. 21 años, ¿eh? Y no escribe nunca más poesía hasta que se muere. Y queda en la historia con esos 2 o 3 libros que escribió solamente hasta los 21 o 22 años. Eso debe ser también algo de lo que enamora a los rockeros del siglo XX, ¿no? Esta cosa de morir joven, ¿no? En realidad no muere tan joven, pero sí deja de escribir poesía joven, ¿no? O muere joven en el sentido de que sí, no es como el del club de los 27, de los rockeros que mueren a los 27 años, pero muere 10 años después, creo que tenía 38, 39 años cuando se muere, ¿no? La cuestión es que a esa edad, a los 21, se va al África, empieza a hacer cualquier desastre también en África, a traficar eh, oro, no sé lo que sea, hacer tráfico de mercancías. eh, Vuelve a París 10 años después o 15 años después, medio enfermo, la cuestión es que enferma y rápidamente en un par de años se muere, ¿no? Bueno, esa es la vida de Rimbaud, y esos 2 libros que editó son de una potencia muy fuerte que también van a ser influyentes en los poetas de tango. Muchos de los poetas de tango, cuando hablan de sus influencias, sí, podrán decir, sí, Lugones, qué sé yo, Lorca, pero todos, o casi todos, van a decir los poetas malditos de Francia del siglo XIX. Los poetas malditos son la gran influencia de los poetas de tango, sobre todo en la época clásica, el tango clásico, ¿no? De la década del 40 y del 50. ¿No? De manera que eso es, por eso es tan importante y por eso yo lo incorporo también como material. Y además que es muy lindo leerlo, yo lo recomiendo leer por supuesto son traducciones y hay que ubicarse en una época muy antigua, ¿no? Estamos a mediados del siglo XIX, pero es muy interesante leer. A mí me enamora mucho leer a Baudelaire, más que, si bien tengo crecí escuchando rock and roll, soy un viejo rockero, como cantaba un viejo rock. Los viejos rockeros nunca mueren. Soy un viejo rockero que se hizo tanguero, pero el que me gusta a mí es Baudelaire, ¿no? Baudelaire es una cosa fantástica, ¿no? Incluso leído hoy, en el siglo XXI, ¿no? Eh, Siempre recomiendo estas lecturas, ¿no? Además que es muy, muy placentero leerlo. Bueno, estamos en -5, ya está, ¿no? No sé si quieren comentar algo más, si no, ya vamos cerrando. ¿Cuántos quedamos? Quedamos